de mayor importancia, sí les pueden pedir un análisis no lineal, pero esos temas, esos tópicos no llegan, no son parte del curso, ¿no? Eso ya necesariamente obedece a una especialización. Entonces, tal vez en su vida profesional sí se van a tocar con esos requerimientos, ¿no? Ya. Bueno, una vez realizado las verificaciones sísmicas de la ANEC, pues recién vamos a iniciar con el diseño, ¿sí? ¿Qué es el diseño? Prácticamente la inclusión de la armadura de refuerzo, armadura longitudinal, armadura transversal y los requerimientos detallados propios de cada sistema estructural, en este caso de un sistema especial a momentos, ¿sí? Obviamente debemos referirnos a la CI, ¿no es cierto? Yo acá tengo abierto la CI, y la CI es un documento, obviamente, es un estándar, ¿no? Americano, pero que lo usamos en gran medida acá. Sería bueno que lo tengan impreso, incluso les va a servir luego, principalmente las personas que se dedican a la parte de diseño, ¿no? Consultoría puede ser, o incluso la construcción. Muchas personas desconocen o no aplican el código, ¿no? Aplican lo que se acuerdan, pero no se refieren a una parte específica de cada capítulo de la CI, ¿no? Entonces sí es bueno tenerlo impreso. Si está en sus posibilidades, pues sería bueno, ¿no? Nosotros nos vamos a referir exclusivamente al capítulo 18. Sí se observa, ¿no es cierto? En la CI. Sí, Ya, nos vamos a referir exclusivamente al capítulo 18 de la CI, que dice estructuras resistentes a terremotos o sismos, ¿no? Sí, hay varias cosas de acá. Yo únicamente voy a hacer una especie de resumen de los puntos importantes y lo que nos interesa, al menos para pórticos especiales, ¿no? También extraeremos algo de muros de hormigón, muros de acorte, ¿no? De hormigón armado. Y con eso estaríamos terminando. Hay más cosas de que obviamente hablan de anclajes, hablan de los muros, del diafragma, muchísimas cosas. Y obviamente esto no se puede ver a detalle, pero las cosas importantes sí la veremos. Por ejemplo, ahí están los elementos de borde, muros, acortes de hormigón armado. ¿Sí? Entonces, esto es una viga de acople, si alguien no lo conocía. Cuando tenemos núcleos de ascensores y se dejan las aberturas para las puertas, ¿no? Necesariamente se debe incluir esta viga que es algo peraltada y trabaja esencialmente a corte. Entonces ahí se coloca estos refuerzos en forma de X para ayudarme a controlar el corte, ¿no? Es un armado en todo caso especial, ¿sí? Que sí se utiliza acá, ¿no? Esto es un muro acoplado, se llama, ¿sí? Con vigas de acople. Sí, hay bastantes cosas de muros, de los diafragmas de piso, cómo se diseña un diafragma y demás. Y bueno, aquí está otro capítulo que se refiere a buenos requisitos de durabilidad. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar esta parte de la serie, ¿no? Si hay alguna duda, me van interrumpiendo. Vamos a iniciar con materiales, luego el detallamiento de vigas, columnas y nodos, si ese es el objetivo. Ahí está el capítulo 18, justo lo que estábamos observando. Yo voy a trabajar con el ACI 19, ¿no? La NEG actual está en base a la ACI 14, me parece, ¿sí? Seguramente en la nueva actualización de la NEG, pues ya incorporarán esos cambios que ha habido, muy pequeños, ¿no? Pero sí ha habido con respecto a la 619, sí, que está la última versión, ¿no? Fíjense que acá me da un alcance, una descripción general, y directamente empieza a hablar de los marcos ordinarios de momento. Se conoce como OMF. ¿Sí? Estos marcos ordinarios de momento se pueden usar en el caso de edificios que no requieran una alta ductilidad, que no requieran una gran disipación de energía, es decir, en zonas de bajo riesgo sísmico. Eso yo diría que está, por ejemplo, en la Amazonía, puede ser, en Galápagos, hay, la influencia de los sismos es mínima, a menos que exista una fuente cortical, ¿no? Eso ya es distinto. Sí, pero si no existen sismos, si no hay una demanda sísmica, un peligro sísmico, pues puede usar un marco ordinario momento, ¿sí? También existen en los marcos intermedios, ¿sí? Intermediate moment frame. Estos marcos, pues, tienen un nivel de detallamiento algo más elaborado que los marcos ordinarios. ¿Sí? ¿A qué me refiero con más elaborado? La separación de estribos es mucho más restrictiva.
los traslapes, no hay que tener cuidado con eso. Y las verificaciones sísmicas propias de cada sistema. ¿Sí? Y el que vamos a analizar nosotros desde el principal se denomina como marcos especiales de momento, ¿sí? Conocidos como SMF. En acero también hay ordinarios, intermedios y especiales. Y en hormigón obviamente también, ¿sí? ¿Qué se debe verificar en marcos especiales? Las vigas, ¿sí? El detallado propio de las vigas, el detallado de las columnas y obviamente el detallado de la unión, de los nudos, ¿no? De las juntas, ¿sí? Lastimosamente, igual acá en el medio, no se revisa los nudos, ¿sí? Eso yo les puedo casi asegurar. Las vigas por ahí la verifican, las columnas tal vez, y los nudos prácticamente no lo hacen. El criterio de columna fuerte, viga débil es importante y se debe verificar. Ya, entonces eso es lo que nos vamos a dedicar. Luego veremos muros estructurales especiales que trata en la sección 1810. También hay prefabricados, ¿no? Eso todavía no, digamos que no se ha promulgado en nuestro país todavía. Sí, todo lo que es prefabricado hay una baja aplicación. Sí se realizan vigas postensadas, sí, sí, eso sí se ha hecho. Pero ya elaborar elementos prefabricados como cimentaciones, columnas, vigas, todavía no hemos llegado a eso, sí, seguramente en un par de años. Ya, entonces, ese es nuestro enfoque, ¿no? Nos vamos a dedicar a hablar de marcos especiales de momento. En la tabla 18.2, también, bueno, el ACI se refiere o me dice en qué sección debo revisar tal disposición. Por ejemplo, para miembros de pórticos, fíjense, acá me dice la categoría de diseño sísmico, CDS, eso, así como lo catalogan los americanos, ¿no? Categoría A, prácticamente no tiene riesgo sísmico, B, C, y la D, E y F son las categorías de mayor riesgo sísmico, ¿sí? Así lo trabajan los americanos, ¿no? Sí. Entonces, la categoría de E y F es como si habláramos acá de la zona 5 y 6, por ejemplo, ¿sí? De alto riesgo sísmico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice acá? Para miembros de pórticos, debo trabajar esto en función, o debo revisar la sección 18.6 a la 18.9, ¿sí? Que nos está hablando esencialmente de las vigas, columnas, nudos y, bueno, los muros, ¿no? Si es el caso. Sí, entonces ya me ayuda directamente, me direcciona a la sección correspondiente, ¿sí? Como referencia, ¿no? Iniciamos entonces con los materiales, ya desde el punto de vista sísmico. Ustedes hasta el momento han tratado esto desde el punto de vista gravitacional. Sí, seguramente, ¿no? Hay requisitos mínimos en cuanto al hormigón, la resistencia. Si no puedo colocar cualquier valor de la resistencia a la compresión, hay un mínimo, ¿no? Por ejemplo, fíjense, para pórticos especiales, voy a señalarlo así, para pórticos especiales a momento y para muros estructurales con refuerzo de 420 megapascales, mínimo debo usar un hormigón de 210 o 21 megapascales, ¿sí? No puedo usar un hormigón de 200, de 190, no puedo, ¿sí? En la práctica ustedes van a usar hormigones de 210, 240, tal vez hasta 280 en edificios, ¿no? Ya en puentes, pues, tranquilamente pueden superar los 300 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Y así hay para otros casos, ¿no? Entonces eso ya es cuestión de revisarlo, ¿sí? Pero normalmente trabajamos mínimo con 21 megapascales. ¿Qué pasa en cuanto al refuerzo? Todo esto está en el ACI, ¿no? La varilla corrugada también debe tener, aquí hablamos en cambio de un máximo valor del esfuerzo a la afluencia. ¿Qué es lo que nos dice el ACI? Por ejemplo, si vamos a verificar el tema de la flexión, a ver, permítame. Si vamos a verificar el tema de la flexión, el, el tema de la carga axial y la temperatura, para el caso de sistemas sísmicos especiales, como son los pórticos de momento, máximo puedo usar una varilla corrugada de 550 megapascales. Acá en el país, pues todavía no ha llegado ese tipo de varilla, ¿no? O no se ha fabricado. Estamos trabajando con 420 megapascales, ¿no? Que es la varilla común. Pero en otros mercados ya existe.
Entonces, por ejemplo, si se van a otros países de Estados Unidos a trabajar, nunca se sabe, ¿no? Ahí sí tienen este tipo de varilla, ¿no? Entonces, no puedo usar mayor a 550 si se trata de pórticos especiales de momento. Si se trata de muros estructurales, sí, especiales, sí puedo llegar o sí puedo usar una varilla de hasta 690 megapascales. Fíjense, ¿no? Bastante grande en realidad. Sí, pero sería aplicable a otros mercados, otros países, ¿no? Sí. Y así hay para otros casos, ¿no? Por ejemplo, por el tema del cortante, ¿sí? Si voy a usar una columna circular, máximo puedo usar 420 megapascales. Si voy a diseñar acorte en marcos especiales, igual 550 megapascales y así, ¿no? De ir viendo la tablita. Torsión igual, fíjense, 420, anclajes, máximo 550 y así, ¿sí? Si hay alguna duda, me interrumpen, ¿no? Vamos avanzando. En el mercado, ustedes van a encontrar dos tipos de varillas de refuerzo. La primera es la común, la ACTMA 615, que es la que ustedes, bueno, la mayoría de acerías se fabrican, ¿no? Delca, creo que Novacero, Andec, sí. Fabrican esta varilla que no es soldable, ¿no? La varilla típica corrugada, ¿sí? Pero hay otra varilla, sí, que es, creo que solamente Novacero la fabrica, que es una varilla soldable, la ACTMA 706. Eh, Déjenme ver si tengo abierto el internet. Esta varilla, la ACTM A706, es una varilla eh, microaleada y por esa razón es soldable. Déjenme ver, vamos. Microaleada no va a ser, sí. Es la única varilla que por el momento es soldable. Sí. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren hacer traslapes de, perdón, quieren realizar unión de varillas sin traslapes, pues pueden usar soldadura, ¿no? Pero debe ser una varilla soldable, ¿sí? Entonces, acá les habla de justamente esta varilla microaleada, ¿no? Sí. Bueno, creo que no encontré el catálogo, pero ustedes lo pueden investigar, ¿no? Se llama varilla microaleada, que sí es soldable, ¿no? ¿Ya? Si no, pues no pueden soldar el material, ¿sí? Lastimosamente, igual hay una mala práctica en el país que esta varilla A615 la sueldan, ¿no? La sueldan con placas de acero, la sueldan entre varillas, entre mallas y de todo, ¿no? Entonces es una mala práctica, ¿sí? ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo realizar la unión de varillas? Hay varias formas, ¿no? Como les digo, por la soldadura. Puede ser por, ¿cómo se llama esto? Dispositivos mecánicos, ¿sí? Hay una especie de acople, ¿sí? Acoples mecánicos, donde ustedes hacen una rosca a la varilla, acoplan este dispositivo y en el otro extremo también lo, digamos, hacen la rosca y unen las dos varillas, ¿no? No sé si lo han visto, sí se ha usado acá, principalmente en obras extranjeras y de alta importancia, sí se ha usado. Para obras comunes, pues no, la verdad es que parece que es algo más costoso. Sí, pero sí existen, ¿no? Acá les dan las disposiciones para este tipo de acoples mecánicos, ¿sí? Para la unión, ¿no? Otra forma es obviamente la soldadura. También me da los requisitos para unión con soldadura, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden, si es el caso, lo pueden pues leer, ¿sí? Y el más usado obviamente es el traslape, ¿no? Que en realidad la práctica común en nuestro medio, ¿no? Sí, bueno, ahí están los empalmes soldados, ¿no? Para marcos especiales, los requisitos que se deben tener en cuenta, ¿ya? No voy a entrar en detalle eso porque la verdad es que no se ocupa tanto, ¿sí? Pero ustedes lo podrían revisar. ¿Qué requisitos adicionales debería tener el acero de refuerzo corrugado? Pues eso me da en la sección 20.225. Me dice el refuerzo longitudinal corrugado, no preesforzado, ¿sí? Que resista momentos, fuerza axial o ambos, inducidos por el sismo, para las distintas categorías de diseño sísmico, de acuerdo a los americanos. Las más altas, ¿no? C, D, E y F, deben cumplir con los requisitos de A o B, ¿sí? Para el caso de acero corrugado soldable, A706,
para un FY de 420, por ejemplo, dice, para muros estructurales especiales y grado 420 para pórticos especiales de momento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debería usar para el caso de esta varilla soldable, ¿no? Para la común, ¿sí? Que es lo que más tenemos acá en el mercado, la A615, me dice que si usamos acero de 420 megapascales, debe cumplir con los requisitos desde el 1 hasta el 4. ¿Sí? Vamos viendo esos requisitos. Primer requisito, dice la resistencia a la afluencia real medida en ensayos en la siderúrgica no debe exceder, no excede FY más de 125 megapascales. ¿A qué se refiere esto? Si nuestra varilla corrugada tiene su constitutiva algo así, tenemos el esfuerzo, zona elástica, plástica, endurecimiento por deformación, ¿no? Así es, ¿no? Sí, entonces, este es el rango teórico, ¿no? Acá está nuestro FY, ¿sí? Pero en realidad, ustedes cuando ensayan este acero, ¿no? Toman una muestra y lo envían al laboratorio y determinan, hacen el ensayo de la tensión, pues en realidad la curva es algo distinta, ¿no? Es más o menos algo así, ¿sí? Entonces, el FY, el que manejamos comúnmente, es un valor nominal, pero el que se encuentra ya en la vida real es algo más grande. Este comúnmente se le conoce como el FY esperado, ¿sí? La afluencia esperada del material, la afluencia real del material. Entonces, ¿qué es lo que les dice? Que este valor no debe exceder en los 125 megapascales, ¿sí? Entonces, eso debe asegurarlo, ¿no? La siderúrgica, ¿no? ¿Sí? Pero, de todas maneras, en el siguiente punto, dice la relación entre la resistencia a la tracción real, la esperada, ¿no? A la resistencia a la afluencia real es al menos 1,25. Es decir, la relación entre el esfuerzo a la afluencia esperado y el esfuerzo a la afluencia nominal debe ser 1,25. Y esto es lo que usamos nosotros para el diseño o el cálculo o la verificación de corte por capacidad. Y de ahí se origina la articulación plástica y más cosas. Entonces, este valor es importante porque lo vamos a usar bastante en el cálculo o el diseño por capacidad, ¿sí? De los distintos elementos, ¿ya? Que ya lo iremos incorporando en los ejemplos que veamos seguidamente, ¿sí? Y luego, bueno, el requisito 3 y 4 y es propio ya de la fabricación de las varillas, ¿no? Entonces son requisitos de elongación y más cosas, ¿no? ¿Sí? No sé si tienen alguna duda hasta acá, por favor, antes de continuar. Alex Vizcaíno Jugas. No, dije. Ya, entonces eso en cuanto a las varillas de refuerzo, ¿no? Bueno, localmente tenemos la INE, la 2167, que digamos que tenemos diámetros comerciales distintos a los americanos, ¿no? Acá tenemos varilla de 8, de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 y 36. Creo que hay más, ¿no? Pero creo que es bajo pedido, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar en el mercado varilla con longitudes de 12 metros, es la más común. Se puede también hacer el pedido por 9 y en menor medida por 6 metros. Sí, sí se puede. ¿Ya? Em, Normalmente manejamos de un esfuerzo de afluencia nominal, ¿no? De 420 megapascales, ¿sí? Pero se podría llegar a valores mayores, ¿no? Yo no he visto esa varilla, pero seguramente puede ser que sí haya, ¿no? Puede ser. Entonces son las varillas nominales, ¿no? Que son distintas a las que ustedes van a encontrar en el ACI. En el ACI tienen varilla de 9, varilla de 11, ¿sí? Es algo distinto, ¿sí? Y pasamos a los requisitos de detallamiento para vigas que pertenecen a pórticos especiales de momento. Esto está en la sección 18.6 del ACI 19, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa acá? Justamente verificar la capacidad de esta viga de acuerdo a los lineamientos de la ACI, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá en estas articulaciones plásticas, ¿no? ¿Qué requisitos de acero longitudinal, de acero transversal debo proveer en estas zonas donde yo espero el daño, ¿no? Las famosas articulaciones o rótulas plásticas, ¿sí? Vamos viendo cuál es el alcance. Fíjense,
Dice esta sección 18611, ¿no? Esta sección aplica a vigas que pertenecen a marcos especiales de momento, ¿sí? Que forman parte del sistema resistente, ¿no? ¿Sí? Y son principalmente, digamos, provistas para resistir flexión y corte, ¿no? Así trabajo en la viga, flexión y corte. El siguiente punto me dice que estas vigas de marcos especiales de momento se deben encontrar o deben ser parte de columnas que también pertenecen a un pórtico especial a momento. ¿Por qué les dice esto? Si yo tengo un pórtico, un momento, ya, si yo tengo un pórtico, por acá tengo el pórtico, tengo mi columna y mi viga, ¿no? ¿Sí? Si yo detallo esta viga como sistema especial, SMF, necesariamente también las columnas deben ser detalladas como SMF, porque no tendría sentido que yo mis columnas las detalle como sistema ordinario, por ejemplo, o MF, y las vigas continúan siendo sistema para sistemas especiales, si no, no tendría sentido, ¿no? A eso se refiere. Sí, y lo aclara, ¿no? El ACI, ¿sí? Entonces, tanto vigas y columnas y nodos deben ser detallados como sistemas especiales, ¿ya? O todo es de intermedio, o todo es ordinario, ¿no? Limitaciones dimensionales. Sección 18.6.2 dice, las vigas deben satisfacer los requisitos desde A hasta C. Vamos viendo. Requisito A, la longitud libre entre columnas debe ser al menos 4 veces el peralte efectivo de la viga. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Fíjense por acá. Acá tenemos el borde de columna, ¿no? Un borde de columna. Y esta distancia interna se conoce como la longitud libre, ¿no? LN. ¿Ya? Entonces, esta longitud libre LN me dice que debe ser mayor o igual. Sí, mayor que 4 veces el peralte efectivo de la viga. Si en el peralte efectivo la distancia del eje neutro, la fibra extrema en tracción. Entonces, D. Perdón, la distancia de la fibra extrema en compresión al eje de la varilla, ¿no? Así lo conocemos como D. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando esto no se cumple? La viga empieza a trabajar o tiene mayor participación a corte, ¿no? Mientras más corta la viga, las fuerzas de corte son mayores. Mientras más larga la viga, pues es el efecto de flexión es el que predomina, ¿sí? Es una condición para sistemas especiales, no en vigas, ¿ya? Segunda condición, me dice que el ancho, el ancho de estas vigas debe ser al menos, debe ser al menos el menor de 0.3 H y 250 milímetros, ¿sí? Esto lo habíamos tomado incluso nosotros como fines de prediseño, ¿no? Sí. Pero hay otra condición cuando tengo vigas bastante grandes, bastante peraltadas, que al menos esta base sea el 30% de la altura. Sí, esto más controla cuando tenemos vigas muy altas, ¿no? Muy peraltadas. ¿Sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si tenemos una viga de hormigón armado de 1 metro, ¿no? De altura, la base mínima debería ser de 30 centímetros, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ese es un requisito, ¿no? Que se debe cumplir. Tercera disposición. Dice la proyección de la viga, la proyección del ancho de la viga más allá del ancho de la columna que la soporta en cada lado no debe exceder el menor de C2 y 0.75 C1. Acá tengo mi columna, fíjense en esta figura de la CI. Esta es mi columna. Y vemos que la viga excede el ancho de la columna, ¿no? Podría ser una viga tipo banda, ¿no? Yo no lo he visto que la hagan acá, pero se podría dar. Si ese es el caso, pues el lado saliente de la cara de la columna debe ser reforzado con estos elementos transversales, fíjense. ¿Sí? Pues debo proveer ahí un armado especial. ¿Ya? ¿Y cuál es el ancho de este lado? Me dice que no sea mayor que el menor entre C2 y 0.75 C1. ¿Qué es C2? Es esta dimensión de la columna, ¿no? Y C1
que es la longitud, el otro lado de la columna, ¿no? Entonces, depende de la dimensión de la columna. Debido a la altura de estos elementos, pues no se recomienda para sistemas especiales, pero de todas maneras el ACI sí lo considera, ¿no? Pero debo proveer este detallamiento especial, si fuera el caso, ¿no? ¿Sí? No lo vamos a usar acá, ya que normalmente se obtiene derivas bastante grandes, ¿no? Como los sistemas con vigas banda, ¿no? Que prácticamente no cumplen las derivas de la ley, ¿sí? Veamos los requisitos de refuerzo longitudinal. Sección 18.631 me dice las vigas deben tener al menos 2 varillas continuas en las caras superiores e inferiores del elemento. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, voy a dibujar mi viga. ¿Sí? Entonces me dice que al menos debo tener acá 2 varillas, una por acá, otra por acá. 2 varillas superior e inferior, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Poder amarrar los estribos, ¿no? Sí, algo así, ¿no? ¿Ya? Y obviamente acá irá en la pata del doblez, ¿no? Del estribo. Créanme que ha pasado en cursos anteriores que se les pide el armado y hacen esto. A pesar de carcarles, ¿no? Ponen una varilla acá y otra varilla acá. Y lo peor es que colocan el estribo. Algo así. Entonces eso ya es directo cero. Eso no puede darse. ¿Sí? ¿Estamos? Y la norma lo dice, ¿no? ¿Ya? Sigamos, entonces dice, en cualquier parte de la sección, para, para la parte superior e inferior del refuerzo, o la parte del acero superior y el acero inferior, la cantidad de refuerzo no debe ser menor que el requerido por la sección 9612. ¿Sí? Veamos a qué se refiere esa sección. ¿Sí? En realidad acá lo que está hablando es del acero mínimo, ¿no? Esperamos un momentito. Ya, disculpe. Entonces, ¿a qué se refiere esta sección 9612? En realidad habla del acero mínimo que ustedes lo han venido usando en hormigón armado. Estas expresiones están en el sistema internacional, ¿no? Punto 25 G'(C), raíz de F'(C) sobre FY por BW. ¿Sí? Y la usual, la más común, la que controla comúnmente, el 14 sobre FY o el sistema internacional 1,4 sobre FY por B por D. ¿Sí? Entonces hay que verificar acero mínimo, ¿no? Adicionalmente me dice que la cuantía para estas vigas no debe ser 2,5%, sí, para 0 grado de 420, ¿no? 420 megapascales. Aquí sí hay una contradicción, no contradicción, una diferencia con respecto a la ANEC. Recuerden que la ANEC me dice que la cuantía máxima debe ser menor o igual al 50% de la cuantía balanceada. ¿Sí? Y esto más o menos ustedes ya lo deben saber, es alrededor de 1,1%. ¿Sí?
Entonces, sí hay una diferencia, ¿no? Con respecto al criterio de la SEI. Esto para hormigones de 210, 240 más o menos, ¿no? Sí. Entonces, tengan cuidado con esto, ¿no? Esto es para los americanos, ¿sí? Seguimos avanzando. Esto es importante, sección 18632. La resistencia para momento positivo en la cara de la junta debe ser al menos la mitad del momento negativo, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Voy a dibujar mi viga, ¿no? Por acá tengo la viga, más o menos. Y por ahí tengo mi columna. Bueno, hagámosle algo más peraltada. ¿Ya? Una viga, ¿no? De entrepiso. Los diagramas de momento, una vez que hacemos el análisis estructural, pues son algo así. Tengo un momento negativo en la cara, un momento negativo en la cara y así, ¿no? ¿Sí? Ya. Por carga gravitacional, ¿no? En cambio, por carga lateral, por un sismo, ¿no? Por un sismo, yo podría tener este cortante, ¿no? Fíjense. Perdón, este diagrama de momento, ¿no? Algo así. ¿Ya? O podría ser en el otro sentido, ¿no? Vamos en el otro sentido mejor. Entonces, tendría por acá y por acá. ¿Ya? Algo así, ¿no? Diagramas de momento por la acción sísmica y por la carga gravitacional. Entonces, ¿qué es lo que dice la CI? Fíjense. Acá tengo el momento negativo. Momento negativo. Y por abajo tengo el momento positivo. ¿Cuál es el valor del momento positivo en base a este esquema? ¿Quién me puede decir? El momento positivo, ¿qué valor tiene? Por lo menos la mitad del momento negativo. Ya, eso es por norma, sí, justo eso iba. Claro, eso es por norma, pero yo veo que en base a estas solicitaciones, de estas cargas, no tengo nada, ¿no? En teoría. Entonces, pero eso no siempre pasa, porque sabemos que el sismo trabaja en dos direcciones, o es bidireccional, ¿no? Entonces, una vez que el sismo cambia de dirección, los diagramas de momento se invierten, ¿no? Entonces me quedará algo así. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, esto se realiza una especie de cruce, ¿no? O sea, eso se conoce como inversión de momentos. Entonces, claro, ahí el ACI me dice, no, hay que tomar en cuenta esa inversión de momentos y me dice que el momento negativo, perdón, el momento positivo debe ser al menos el 50% del momento negativo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me pide la norma, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? Dice que este momento debe ser al menos el momento positivo, ¿no? Sí, disculpen, algo complicado hacerlo por este medio. Este momento positivo debe ser mayor o igual al momento negativo sobre 2, ¿sí? El 50%. Igual acá, bueno, acá sería el momento negativo, ¿no? ¿Sí? Lo mismo pasaría en la otra cara, ¿no? Acá también tenemos un momento negativo. ¿Sí? Entonces acá el momento positivo no debe ser mayor o igual, o al menos, ¿no? El momento negativo sobre, ¿sí? De la cara, ¿no? De la cara. Entonces, a eso se refiere con este primer requisito. Seguimos, dice, la resistencia para tanto momento positivo y momento negativo en cualquier
parte a lo largo de la sección, ¿sí? Debe ser al menos una cuarta parte del momento máximo o la resistencia máxima al momento provisto en la cara, en los extremos del elemento, ¿sí? En la cara de las columnas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por carga gravitacional yo veo que sí tengo un momento positivo, ¿no? Acá tengo un momento positivo, pero un momento negativo prácticamente no tengo nada. Entonces me dicen, no, usted al menos debe tomar acá, en cualquier parte de la sección, eh, el momento máximo entre las dos caras, es decir, el momento negativo sobre 4. Y el que sea mayor, ¿no? Bueno, aquí no tenemos valores, pero el que sea mayor. ¿Sí? Y esos momentos los debo usar para realizar el armado de la viga. ¿Sí? No sé si vieron este hormigón armado. Si ya lo vieron, pues en buena hora, ¿no? David Sarango, ¿vieron esto? David Sarango. Roberto Dueñas, ¿vieron esto en hormigón armado? Sí, ya vimos, profe. Ah, ya, mejor. Sí, entonces es un requisito. Claro, lo menciona la ANEC, ¿no? Lo menciona la ANEC y es de obligatorio cumplimiento. Sí, entonces eso es importante. Sí, ahí está el esquema. Entonces el momento positivo en la cara debe ser al menos la mitad del momento negativo. Es lo mismo acá, ¿no? Sí. Y en cualquier parte de la sección, pues, debo tomar el máximo entre las caras y dividirlo para 4. ¿Sí? A veces controla estos momentos, ¿no? No siempre controla el acero mínimo. ¿Sí? A veces la cantidad de acero que requiero por estos momentos es mayor. ¿Sí? Entonces sí es importante que se tome en cuenta. ¿Sí? Sigamos avanzando. Sección 18.633 dice los empalmes, más bien, sí, los empalmes para varillas longitudinales deformadas deben ser permitidos, se use con estribos cerrados o con espirales, sí, tal que se provean en la longitud traslapada, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Voy a adelantarme un poco, fíjense. Acá tenemos una viga donde se ha provisto traslapes. Fíjense, acá tenemos un traslape, por acá tenemos un traslape, ¿sí? Yo debo proveer estribos cerrados de confinamiento en esos traslapes, acá, ¿sí? Acá. ¿Y cuál es la separación de esos estribos en la zona de traslape? Me dice que no debe ceder el menor entre d cuartos y 100 o 10 centímetros, ¿sí? Entonces esto debe ser menor o igual a d cuartos, la separación, ¿no? La separación de cuartos y 10 centímetros. Sí, eso es por norma, ¿no? En toda parte, en todo lugar donde yo tenga acero traslapado. ¿Sí? Que es lo que usualmente hacemos en la práctica, ¿no? ¿Ya? Dice, estos traslapes no deben ser usados en ciertas localizaciones. Y es textual el A6, dice, las localizaciones o los puntos desde hasta. Si veamos dónde no puedo realizar estos traslapes, ¿no? Primero, ¿no? Me dice que no puedo traslapar dentro de los nudos o las juntas, ¿sí? Es decir, si por A o B razón la varilla me quedó hasta acá, disculpen esto, bueno, por ahí, y yo no puedo hacer el traslape justo en el nudo, no, eso es negado, así no se puede hacer, ¿sí? ¿Dónde más no puede hacer? Dice, dentro de una distancia igual a 2 veces la profundidad de la viga desde la cara del nudo, la junta, ¿no? Sí, entonces, nosotros sabemos que a una distancia de 2 veces h, se espera se produzca la articulación plástica, ¿no? Ahí, igual en el otro lado, ¿no? Acá. Sí, 2 veces h. Entonces, yo debería hacer el traslape fuera de esa zona, ¿no?
Entonces el traslape en este caso iría por acá, ¿no? Más o menos, algo así. ¿Sí? Ahí podría traslapar, ¿ya? De todas maneras, si voy a usar un traslape ahí, pues debo usar también estribos cerrados de confinamiento. Ya vimos la de cuartos o 10 centímetros, la que sea menor, ¿ya? Sí, segundo requisito, ¿no? Tercero, dice dentro de una distancia igual a 2 veces la profundidad de la viga, desde la sección crítica, donde se espera la fluencia flexión, donde hay una probable fluencia de la flexión que ocurre como resultado del desplazamiento lateral, más allá del rango o bajo comportamiento inelástico, ¿sí? Es decir, donde yo espere que se va a formar una articulación plástica, me invento, puede ser que acá justo en el centro de la viga se espera una articulación plástica, yo tampoco puedo traslapar ahí, ¿sí? Debo alejarme, como dice acá, a una distancia 2 veces la altura de la viga, es decir, podría hacerlo, no sé, por acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esos lugares es prohibido traslapar. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda de esto, por favor. Esto es el detallado, ¿no? Fíjese, solamente hay que seguir ciertas normas de la CI. Julio va a sacar dudas, por favor. No, Inge. Julio va a sacar. Balcázar, perdón. No, Inge, hasta el momento no. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿no? Eso debe reflejarse en los planos, obviamente, ¿no? Y bueno, acá está la separación que yo les hablaba. En zona traslapada no puede exceder lo de sobre 4 o 10 centímetros, que sea menor, ¿no? Tanto para acero, traslapes en acero positivo o en acero negativo. Y la zona de confinamiento es 2H, ¿no? Eso ya lo veremos luego. Seguimos avanzando. ¿Cuáles son los requisitos de ahora para refuerzo transversal? ¿Sí? Dice los estribos deben ser provistos en las siguientes zonas. No se refiere al estribo cerrado de confinamiento, en todo caso, así lo llaman los hoops. Veamos primero A, sobre una longitud igual a 2 veces la profundidad de la viga medida desde la cara de soporte de la columna. ¿Sí? En ambos extremos de la viga. Lo que estábamos analizando, ¿no? Creo que aquí no está un gráfico, no importa. Entonces, si acá tengo mi viga de entrepiso, yo debo proveer los estribos necesarios de confinamiento a una distancia de 2 veces H. Es decir, son estribos bastante pegados, ¿no? Normalmente 10 centímetros, igual acá, ¿no? Esto es una distancia 2 veces H. ¿Sí? ¿Ya? Y bueno, ahí también me dice sobre la longitud igual a 2 veces la profundidad de la viga, en donde en cada lado de la sección donde se espera una afluencia probable que ocurra como resultado de los desplazamientos laterales, más allá del comportamiento elástico. ¿Sí? Donde yo espero una articulación plástica, pues en todo lado, no necesariamente en los extremos, en todo lado donde yo espere articulación plástica, pues debo ubicar también estos estribos cerrados de confinamiento. ¿Sí? Seguimos avanzando. Siguiente disposición, sección 18.642. Dice, ¿dónde los estribos cerrados de confinamiento son requeridos? Permítanme. Ya, donde los estribos cerrados de confinamiento son requeridos, el refuerzo principal longitudinal con barras cerradas a tensión o compresión en las caras deben ser soportadas lateralmente de acuerdo a la sección 25723 y 25724. Veamos a qué se refiere esta sección de la CI, ¿no? Sección 25723, que lo menciona acá. Dice, los estribos rectilíneos deben disponerse de tal forma que cumplan con los criterios A y B. ¿Ya? Vamos viendo criterio A. Dice, cada barra longitudinal de esquina y barra alterna debe tener apoyo lateral dado por la esquina de un estribo con un ángulo inferior, con un ángulo interior no mayor a 135 grados. ¿Sí? Se refiere a esta pata, ¿no? A esta pata
que usualmente tienen los estribos. Entonces este ángulo interno es de 135, ¿no? Bueno, el ángulo entre la vertical y el doblez, ¿no? 135 grados. También hay un diámetro de doblez y una longitud extendida, ¿no? Todo eso está en la tabla del ACI, entonces eso lo pueden ver ustedes en el código, ¿no? Ya. Siguiente disposición. Dice ninguna barra que no esté apoyada lateralmente puede estar dispuesta, o bien puede estar separada a más de 150 milímetros libres de una barra que sí se encuentra apoyada lateralmente. Esto es sujeto a confusión, sí, eso sí les puedo asegurar. Voy a distinguir dos tipos de varillas, ¿no? Longitudinales, acá en esta viga, ¿no? En las esquinas, fíjense, están soportadas lateralmente por un estribo, por la esquina de un estribo cerrado de confinamiento, ¿no? Bueno, acá por el gráfico de la silla, esto debería ser de esta manera, ¿no? Permítanme dibujarles la pata a 135 grados, ¿no? Así sería, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, las varillas de las esquinas están soportadas por la esquina de un estribo cerrado. Entonces, quiere decir que esas varillas están apoyadas lateralmente. En cambio, estas varillas que están, digamos, en la cara, no están apoyadas lateralmente. Yo lo voy a señalar en varios, fíjense. ¿Sí? Entonces, hay que distinguir qué varillas están, qué varillas no están apoyadas lateralmente. ¿Y qué me dice? La distancia interna, ¿no? La distancia interna. Esta distancia interna no puede exceder los 15 centímetros por norma, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque cuando hacemos el armado, como acá tengo una viga, tengo mis varillas, ¿no? ¿Sí? Digamos que tengo 3 varillas acá, bueno, y 3 varillas abajo. En función al diámetro, en función al recubrimiento y en función al ancho de la viga, pues hay que verificar que esta distancia interna, ¿sí? Bueno, acá estaría el estribo, ¿no? Déjenme dibujar el estribo. Algo así. No debe exceder los 15 centímetros, ¿no? De una varilla que sí está apoyada. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? Debería revisar lo mismo con respecto a esta distancia. ¿Qué opinan? La distancia vertical. ¿Será que eso aplica? ¿Qué opinan? Pero esas varillas no están apoyadas lateralmente. Ya, sí, sí, tienes razón, ¿no? Pero de todas maneras, el ACI lo aclara. Fíjense, acá está, ¿no? Dice, em, distancias mayores a 150 para este tipo de estribos no es requerido. O sea, no se chequea, digamos, no es necesario revisar en el sentido, digamos, vertical, ¿sí? En el sentido horizontal sí es necesario, ¿sí? Ya, veamos ahora cuál es la distancia máxima entre varillas que solamente están apoyadas, ¿sí? Veamos qué es lo que dice. Esta es la sección 25724. Dice, se puede utilizar un estribo circular completo cuando las barras longitudinales estén localizadas alrededor del perímetro de un círculo. En realidad, cuando vayamos a usar una columna circular, mínimo deben haber 6 varillas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No pueden colocar 5, no pueden colocar 4. Deben ser 6, al menos, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Y acá está esto que les justo comentaba Anthony, me parece. Fíjense que en este caso estas varillas longitudinales están apoyadas, todas están apoyadas. ¿Sí? Tengo 4 varillas superiores y 4 varillas inferiores, ¿no? Y veo que todas las varillas están apoyadas por la esquina de un estribo cerrado de confinamiento. ¿Qué es lo que me dice la norma? Esto, bueno, lo veremos más adelante en la siguiente sección, pero dice que la distancia entre ejes de estas varillas apoyadas lateralmente, ¿sí? Por un estribo cerrado puede ser, o por un gancho suplementario. Un gancho suplementario, lo deben haber visto, tiene una pata a 135 grados y la otra pata lo tiene a 90 grados. ¿Sí? A eso se conoce como gancho suplementario, que también da soporte lateral, ¿no? ¿Sí?
Entonces me dice que esta distancia no puede exceder los 35 centímetros. ¿Sí? Normalmente se cumple, ¿no? ¿Sí? Para varillas apoyadas, entre ejes, ¿no? Entre eje de varillas. En cambio, cuando hablaba de varilla apoyada y no apoyada, era la distancia interna, ¿no? Y eso no debe exceder los 15 centímetros. Esto es importante porque, repito, se deben reflejar en los planos, ¿sí? El detallado, ¿no? Esto es importante. Vamos. ¿Ya? Seguimos. Sección 18.643. Los estribos en vigas debe ser permitido se realicen con 2 piezas de refuerzo, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Fíjense. Yo puedo armar un estribo, no solamente con un solo cuerpo, ¿no? Puedo hacerlo con 2 partes. Podría ser un estribo así como un tipo U y un estribo tipo gancho suplementario, ¿sí? Y de esa manera conformar el estribo, ¿no? Como es este gráfico, ¿sí? No es una práctica usual acá en el país, pero se podría, ¿no? Está normado por la CI, pero digamos que no se ha promulgado, ¿ya? Lo usual es lo que tenemos a la izquierda, ¿no? Sí, simplemente estribos cerrados, ¿sí? Pero el ACI, repito, lo permite. Seguimos avanzando. Claro, acá está justo lo que estábamos hablando, el espaciamiento transversal soportado. El espaciamiento de varillas de refuerzo soportadas transversalmente no deben exceder los 350 milímetros. Sí, se refiere a esto, ¿no? Sí, para varillas apoyadas. Hay un acero de refuerzo de piel, que se le llama también de cara, donde los requerimientos están en la sección 9.723. ¿Sí? Me dice que estos refuerzos, estas varillas longitudinales no necesitan tener un soporte lateral. No sé si lo vieron en hormigón armado, se refiere a esto. Fíjense. Acá tenemos unas vigas bastante grandes, ¿no? Bastante altas. Voy a ampliar esto para que se observe. Para que se observe. A ver. Fíjense. Estos aceros que se colocan acá y acá se conocen como acero de piel. ¿Cuál es el requisito principal? Que estos aceros longitudinales se deben colocar cuando la viga excede los 90 centímetros. Y vigas bastante peraltadas, ¿no? Bastante grandes. Que sí se puede presentar, ¿no? Cuando tengo luces de 10, 11, 12 metros, pues necesito vigas bastante grandes, ¿no? Centros comerciales y es necesario, ¿sí? Entonces acá me dice la norma que debo usar este acero de piel, ¿sí? En toda zona de tracción, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de momento positivo, debo ubicar estos aceros en la zona en tracción, ¿no? Es decir, acá, ¿ya? Si estoy hablando de momentos negativos, pues iría arriba, ¿no? ¿Sí? Porque la parte superior está traccionada, ¿no? ¿Ya? La separación, bueno, esto ustedes ya lo pueden encontrar en la sección correspondiente, pero lo importante acá es que me dice la norma que no necesito apoyar lateralmente estos estribos, ¿no? Es decir, no necesito colocar algún estribo por acá o algún gancho suplementario, no es necesario para este acero de piel, ¿sí? No es necesario, ¿sí? De eso hay que tener cuidado, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá, por favor, antes de continuar? Alex Pachacama, ¿dudas? Ingeniero. No, ninguna duda. Ya. Todo esto que estamos hablando, ustedes deben reforzarlo con la lectura individual, ¿no? Del código, ¿sí? Cuando cuando estaba igual en la universidad, pues estas cosas no se veían, tengan la seguridad. Me acuerdo que llegábamos, en ese entonces el código, el C, que era la norma, ¿no? El Código Ecuatoriano de Construcción, que salió en el 2000. Y no se veía nada de detallamiento, nada, absolutamente nada. Lo máximo que se llegaba es a ver el coeficiente sísmico. ¿Sí? No sé en realidad en qué se perdía el tiempo, ¿sí? Pero ahora, obviamente, estos temas de detallamiento son importantes para asegurar una ductilidad a la estructura, ¿no? Entonces, vayan reforzando ustedes con lectura del código, ¿no? De todas maneras, veremos algún ejemplo de aplicación, ¿no? De todo esto, ¿sí? Sigamos avanzando. Sección 18.644. El primer estribo cerrado de confinamiento
Dice que no debe estar localizado a una distancia mayor que 50 centímetros desde la cara de la columna soportante. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Voy a adelantarme un poco. Fíjense. Acá tengo la zona de confinamiento, ¿sí? 2 veces H, ¿no? Y el primer estribo exactamente debe estar ubicado a 5 centímetros desde la cara, ¿sí? Por norma. Esto debe reflejarse igual en los planos, ¿no? En el dibujo, ¿ya? ¿Qué más? El espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento no debe ser menor que lo dispuesto entre A y D. Vamos viendo. Me dice que la separación de los estribos de la zona de confinamiento no debe exceder el menor de D cuartos, 150 milímetros, y para 0 grado de 420 megapascales, 6 veces el diámetro de la menor varilla longitudinal de refuerzo. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Fíjense. Acá tengo mi zona de confinamiento. La voy a señalar por acá. Esta es mi zona de confinamiento en el extremo de la viga. Por acá igual tengo mi zona de confinamiento. Longitud de confinamiento. Y me dice que la separación de estos estribos en esa zona. Perdón. Sí, estos estribos, todos ellos, no pueden estar a una distancia mayor que de cuartos, 6 veces el diámetro de la menor varilla longitudinal y 15 centímetros. ¿Sí? Eso es obligatorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos una dimensión de viga. Voy a decir que esta altura de la viga es de 55 centímetros. Y por tanto, si yo resto 5 centímetros más o menos entre el recubrimiento, estribo y diámetro de varilla, tendría un peralte de 50 centímetros, ¿no? ¿Sí? Voy a colocar un armado, por ejemplo, acero superior, no sé, 3 phi de 20, por ejemplo. Y acero inferior, 4 phi de 16, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la separación acá mínima? La voy a hacer en este extremo. Debería ser menor o igual. De cuartos, por ejemplo, 50 para 4, ¿cuánto es, por favor? 12,5, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Ya, 12,5 centímetros. Siguiente requisito, 15 centímetros me dice. Y el siguiente, 6 veces el diámetro de la menor varilla longitudinal. ¿Cuál es la menor varilla longitudinal en esa zona? El diámetro, ¿no? varilla de 16. Ya, 6 por 1,6, ¿no? Entonces, ¿cuánto de eso? 960. 9,6 centímetros. Entonces, me dice la menor de las tres, ¿no? Entonces, yo debería acá colocar, por ejemplo, un estribo phi de 10 a cada 9,6 centímetros. Normalmente cerramos de esta dimensión, ¿no? Podría ser a cada 9 centímetros. Dejemos a cada 9. A cada 9 centímetros. Y esto se coloca en los planos. ¿Estamos? Entonces, fíjense que acá hay algo curioso, ¿no? Normalmente lo que va a controlar es el 6 veces el diámetro de la varilla longitudinal. Comúnmente, ¿sí? Y hay un problema cuando ustedes usan una varilla muy pequeña en cuanto a acero longitudinal. Usualmente en las casas de 2, 3 pisos, 4, se utiliza varilla de 12 o varilla de 14, ¿no? Normalmente. Entonces, por ejemplo, saquemos 6 veces el diámetro de 6 por 1,2, ¿cuánto nos da? 7.2. 7. ¿Cuánto diste? Punto 2. Ah, ya, 7,2. Si usamos de 14 sería 1,4, 6, 4. Pues fíjense las separaciones de estribo que yo necesitaría para cumplir con la norma, ¿no? De 7 centímetros y de 8 centímetros. Si hablamos de 300 metros de vigas
y hablamos de 4 o 5 pisos, de eso es bastante dinero, ¿no? Tener estribos muy pegados, pues a la larga sí es costoso, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Al menos usar un diámetro adecuado, ¿no? Tal vez 16, si es posible, 18. 18 tal vez no, 16 es un buen valor. ¿Sí? Todo depende del nivel de cargas, ¿no? Sí, entonces esto nos puede ahorrar bastante dinero, ¿no? Estos requisitos, por ejemplo, no existían en el SEC. Sí, esto ya se incorporó desde la ACI 14, ¿ya? Entonces hay que cumplir con ello, ¿no? Entonces tengan cuidado cuando estén haciendo el armado longitudinal. eh, Hay que tener cuidado qué diámetro de varilla voy usando. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda de esta parte, por favor, antes de continuar. María Prochoni, dudas, No, Inge, todo está claro. ¿ya? Entonces ya hemos hablado qué pasa en esta zona de confinamiento, ¿no? Entonces hay que simplemente proveer el estribo adecuado para cumplir con la norma. Y muchas veces esto es el que controla, ¿no? Los requisitos de detallamiento, más no los requisitos de resistencia, ¿no? Porque yo también acá debo verificar por cálculo y en base al cortante requerido, pues, cuál es la separación, ¿no? Pero normalmente controla el detallamiento, ¿sí? Habíamos visto que en la zona de traslape, pues, la dimensión era de cuartos, la separación, no, de cuartos o 10 centímetros, la que sea menor. Pero, ¿qué pasa fuera de la zona de confinamiento? Acá, ¿no? Fuera de la zona de confinamiento o fuera de la zona de traslape. ¿Qué es lo que dice el ACI? Dice que la separación de estos estribos no debe estar a una distancia mayor que D sobre 2, ¿sí? Por norma, ¿no? Entonces, igual está acá, ¿no? Entonces, si la viga era de peralte, ¿no? Era de, creo que 50 centímetros, ¿no? 50 centímetros. La separación acá, permítanme borrar esto. Dividan, por favor, 50 para 2, 25, ¿no? Entonces, yo podría colocar acá, perdón, un estribo pide 10 cada 25 centímetros. Igual acá, ¿no? Un estribo pide 10 cada, perdón, estribo pide 10 a cada 25 centímetros. ¿Sí? Y eso se colocó en los planos. 25 tal vez es un poquito alto, ¿no? Para otros, siendo conservadores, normalmente se coloca cada 20, ¿no? En esas zonas fuera de la zona de confinamiento. Estamos. Y nada más. David Esteves, ¿dudas hasta acá? No, Inge. Sí, entonces, repito, esto hay que compararlo con la separación de estribos requerida por cálculo, ¿no? Aquí solo estamos viendo por detallamiento. Si esto ustedes ya lo conocen. ¿Qué dice la NEC? Tiene algo similar. Si la zona de confinamiento es 2 veces H, el primer estribo debe estar a 5 centímetros desde la cara. La separación en la zona de confinamiento es de cuartos, 6 veces el diámetro de la menor varilla longitudinal, pero aquí cambia esto a 20 centímetros. ¿Sí? Normalmente no controla, ¿no? Pero recuerden que la CI tiene 150 milímetros. ¿Sí? Es el único cambio, ¿no? Por lo demás es idéntico. Estamos. Vamos viendo qué pasa con la resistencia al corte en este tipo de vigas. Hagamos un break de unos 7 minutos hasta las 10:20 y luego continuamos, ¿ya? 10:20 regresamos. A ver, vamos a continuar. ¿Cómo determino, cómo calculo la resistencia al corte en vigas que pertenecen a un sistema especial? Digamos que esta es la parte donde sí se requiere un cálculo, ¿no? Ustedes no sé si lo vieron, el corte por capacidad en el curso de hormigón armado, pues si lo vieron, en buena hora. De todas maneras vamos a reforzar ese tema, ¿sí?
El corte por capacidad debe incluir la afluencia del acero longitudinal, ¿sí? Fíjense acá. Tenemos una viga, ¿no? De un pórtico que se ha deformado. Puede ser que el sismo haya ocurrido de izquierda a derecha, ¿no? En este sentido, ¿sí? Entonces, ya que el pórtico es flexible, empiezan a aparecer unas grietas, ¿no? Unas grietas en la viga, ¿no? En este caso, en el lado izquierdo, en el extremo izquierdo, en la parte inferior. Y producto de la flexión, en el lado derecho, también empiezan a aparecer esas grietas, pero en la parte superior, ¿sí? Es decir, la viga ha fluido, ¿no? Probablemente el acero longitudinal. Si no está dibujada el acero longitudinal, pero sería algo así, ¿no? Acá estaría mi pata, acá vendría mi acero, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Disculpe, algo así. De igual manera el acero inferior. Más o menos, ¿no? ¿Sí? Entonces nos fijamos que el acero inferior ha fluido, ¿no? Atracción en el apoyo izquierdo o en el extremo izquierdo. Y en el extremo derecho, el acero superior ha fluido, ¿sí? ¿Cómo determino la capacidad de una viga cuando el acero ha fluido? Pues simple, ¿no? Recuerden que el momento nominal es igual al AS por FY por T menos A medios, ¿no? Eso es lo habíamos determinado, lo habían determinado en su curso de hormigón armado, el momento nominal, ¿no? ¿Sí? Pero aquí ya viene un pequeño cambio. ¿Qué dice la norma? Veamos. Dice, debido a que la resistencia a la afluencia real del refuerzo longitudinal puede exceder la resistencia a la afluencia especificada o nominal, y también debido a que es probable que ocurra un endurecimiento por deformación del refuerzo en un nudo sometido a rotaciones grandes, la resistencia cortante requerida se determina usando un refuerzo de al menos 1.25 Fy, que es lo que nos decía al inicio, ¿no? El ACI, ¿sí? Para el refuerzo longitudinal. Es decir, ya no voy a usar el esfuerzo nominal, perdón, la afluencia nominal, sino el esfuerzo esperado. Entonces, de ahí empieza a aparecer el conocido como momento probable, MPR, que se conoce. Entonces, ese va a ser el momento probable que va a ocurrir por la afluencia real de la viga. Entonces, esto que me queda igual a la S por el FY esperado, ¿sí? O por 1.25 FY, así mejor, por 1.25 FY. Y esto por D menos de medios. ¿Sí? Y ese es mi momento probable. Entonces, si el acero inferior fluye, acá tendré un momento probable, ¿sí? Bueno, podemos llamarlo izquierdo o derecho, lo que sea. El izquierdo sería. Y por arriba también tendré un momento probable, ¿no? ¿Sí? MPR. Bueno, llevamos los dos ya. Y el izquierdo será el 1. Lo mismo pasará en todos los vanos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el sismo deforma el pórtico en la otra dirección? ¿Qué pasará con los momentos probables? Les pregunto. ¿Qué pasará con el pórtico? Erika Chaluisa. Erika. ¿Tendría fallas del todo? No. ¿Qué pasa con el acero superior y el acero inferior? ¿Será que la articulación o la afluencia del acero permanece ahí o cambia? Alex Calle. Cambiaría ese. Ya. Voy a tratar de hacer un espejo, ¿no? Algo así. Justo, algo así, ¿no? Entonces, ya que el sismo cambia de dirección, pues fíjense que ahora el extremo izquierdo de la viga, ahora la afluencia se ha presentado arriba, ¿no? En el acero superior.
Y ahora en el extremo derecho, pues la afluencia o las grietas se están produciendo en el acero inferior. ¿Sí? Entonces cambia, ¿no? Entonces ahí empieza a aparecer esta inversión de momentos, ¿no? Entonces cambia de dirección simplemente el momento, ¿no? Algo así y algo así. Es por eso que debo analizar en las dos direcciones, ¿ya? Entonces esto se conoce como el momento probable debido a la acción sísmica, ¿no? ¿Sí? Bueno, del curso de hormigón armado sabemos que la distancia la altura equivalente del bloque en compresión, conocido como A, es igual a S por FY dividido por la punto 85 F'(C) por B. ¿Sí? En este caso FY será 1.25 de FY, ¿no? ¿Sí? Es el único cambio en todo caso. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora qué dice la CI. Y entendemos que es el momento probable, ¿no? Dice, sección 18.651, fuerzas de diseño. Dice el cortante de diseño esperado, si vamos a referir a qué se denomina esperado, debe ser calculado desde la consideración que las fuerzas en la porción de la viga entre las caras de la junta, este debe ser asumido que los momentos de signo opuesto, como ya vimos, correspondiente al momento, a la resistencia al momento probable MPR, actúa en las caras de las juntas, ¿no? Es decir, este momento probable ocurre en la cara de la columna, ¿no? Y que la viga también está cargada con una carga factorada gravitacional y una carga vertical, producto de las cargas sísmicas, ¿no? A lo largo del tramo del vano, ¿no? Sí, el ACI nos da un esquema, fíjense. Tenemos un pórtico, ¿no? Donde está nuestra viga, la longitud libre la conocemos como LN, la longitud entre columnas, ¿no? Y claro, aquí tenemos una carga gravitacional. Y esta carga gravitacional me dice que debe ser factorada, ¿no? Como lo menciona la norma, factorada. Y como mayor esta carga es una combinación especial. Si me dice que es 1.2 más 0.2 de CDS, todo eso multiplicado por la carga muerta más la carga viva y más, de ser el caso que exista nieve o granizo, pues el 20%, ¿sí? Es una combinación especial, ¿no? Los americanos usan este factor SDS. Para los americanos, este factor SDS tiene que ver con la ordenada elástica espectral del espectro de respuesta, ¿sí? El espectro de ellos es algo así, ¿no? Entonces, el valor de SDS es la ordenada elástica, ¿no? SDS. En G, ¿no? Esto es unidades de G. Nosotros no usamos ese valor, pero lo podríamos, ¿no? Si tomamos el valor del espectro, pues podríamos obtener ese valor, pero no lo vamos a usar, ¿sí? ¿Ya? Para entrepisos, pues obviamente no tengo granizo, entonces mi combinación de carga gravitacional mayorada será 1.2 de muerta más carga viva, no para entrepiso, ¿sí? Me quedaría así, ¿ya? Esta carga gravitacional provoca reacciones, ¿no? Tengo reacción izquierda y reacción derecha, ¿sí? Algo así, ¿no? Producto de la acción gravitacional, ¿ya? En la cara, no en la cara de la columna. Esa reacción, pues es sencilla, ¿no? Sería W por la longitud, en este caso LN, y sobre 2. Esa sería mi reacción. A esto se conoce como cortante gravitacional, ¿sí? En VG. ¿Sí? Luego, producto de la afluencia del acero longitudinal, ¿sí? Podría tener acá un momento probable. ¿Sí? Yo lo voy, bueno, acá así lo llamo como MPR2. Y en el momento probable izquierdo será MPR1. ¿Sí? De la estática, ¿sí? Si yo tengo acá una viga con dos momentos, MPR2 y MPR1, y sabemos que la longitud entre esos momentos en las caras, ¿no? Es el N, puedo decir que este cortante es igual a MPR1 más MPR2 sobre la longitud libre, ¿no? El N. ¿Sí? A este cortante producido por la afluencia en los extremos de vigas se conoce como cortante hiperestático. ¿Sí? La suma de ambos, la suma del cortante hiperestático
más el cortante gravitacional se conoce como el cortante esperado. Y acá lo muestra el ACI, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Cortante hiperestático más cortante, más menos sería, ¿no? Cortante gravitacional. ¿Por qué es más menos? Porque sabemos que el sismo, producto de la afluencia de las vigas, produce un cortante de esta manera, ¿no? Por acá y otro valor por acá. Entonces, este cortante hiperestático cambia, ¿no? Sí, cambia, tiene otro sentido de carga, así como vemos acá. ¿Ya? Luego, este cortante esperado, debo compararlo, debo verificar la separación requerida para ese corte. Este cortante esperado obviamente es mucho más grande que el cortante gravitacional que ustedes usaban usualmente para el dimensionamiento a corte, ¿sí? O para la verificación de la separación a corte. ¿Sí? Porque aquí ya estoy incorporando la afluencia de las vigas, ¿no? En los extremos. Entonces es simplemente eso. No sé si vieron cortante esperado en hormigón armado. Confírmeme, por favor. Anthony Camacho. No, Inge, todo claro. No, pero vieron cortante esperado, digo. ¿Vieron en el curso de hormigón armado? El cortante esperado, no, no, yo que recuerde, no, Inge. Ya. Juan José en un taxi. ¿Ustedes vieron eso? Juan José es un taxi. Ya, algunos se conectan y se van, ¿no? Eso mucho que ver. Listo, entonces decimos que el cortante esperado es igual al cortante hiperestático más el cortante gravitacional. Ya. Ahora, entonces, este corte debo compararlo. Debo, en base a este corte, diseñar y, bueno, determinar la separación de estribos requerida, ¿no? Sabemos que el cortante nominal, la capacidad, ¿no? Es igual a la capacidad de corte del hormigón más la capacidad de corte de los estribos o del refuerzo transversal, ¿sí? De la suma de ambos, ¿no? Pero aquí hay una pequeña, digamos, un pequeño cambio de acuerdo a las disposiciones de la CI. Vamos a ver ese cambio. Fíjense. Sección 18652 dice refuerzo transversal. Esto es importantísimo. Dice, el refuerzo transversal sobre la longitud identificada en 18641. En la sección 18641 se refería a la longitud de confinamiento, ¿no? Sí, donde 2 veces h, ¿no? En síntesis. En esa longitud dice que el corte debe ser diseñado para resistir, suponiendo que la capacidad de corte del hormigón es 0. Es decir, esto debo tomarlo como 0. ¿Sí? La capacidad de corte del hormigón. Pero ¿bajo qué condiciones? Son 2 condiciones que debo tomar en cuenta. La primera dice la fuerza cortante inducida por el sismo calculada de acuerdo a 18651, que es el primer párrafo, ¿no? Representa la mitad o más de la resistencia máxima cortante requerida en esas zonas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Fíjense. Si el cortante hiperestático es mayor o igual que el 50% del cortante esperado, ¿sí? Y aparte de eso, dice, la fuerza axial de compresión, PU, incluyendo los efectos sísmicos, es menor que AG por F'(c) sobre 20, ¿sí? Si cumplo esas 2 condiciones, ¿sí? Debo despreciar la capacidad de corte del hormigón, ¿sí? No puedo tomarlo en cuenta, ¿sí? El tradicional 0,53 raíz de F'(c) por B y por D. Entonces, esta capacidad no la debo tener en cuenta si cumplo ambas condiciones, ¿sí? Y si pasa, ¿no? Sí, sí pasa. Porque acuérdense que la carga axial en vigas es nula, ¿no? Entonces, esta segunda condición normalmente siempre se cumple. La primera hay que evaluar, ¿no? Si el cortante hiperestático es mayor al 50% del cortante total, pues
debo necesariamente tomar como la capacidad de corte del hormigón nula, ¿no? O cero, ¿sí? Es decir, solamente el estribo me va a ayudar a resistir el cortante esperado, ¿sí? Entonces, ese es un punto importante y un cambio, ¿no? Porque esa restricción, cuando ustedes veían diseño de corte en vigas de hormigón armado, no existía, ¿sí? Pero esta es una restricción por corte por capacidad. ¿Estamos? De todas maneras, lo haremos en el ejemplo y para que quede claro, ¿sí? Y bueno, esto ya habíamos hablado. Y ese es el detallamiento de vigas que pertenecen a pórticos especiales, ¿sí? Luego, la siguiente semana veremos de columnas y también nudos, ¿no? Que también tienen su particularidad. Las columnas diría que es el tema más complicado. ¿Alguna inquietud, por favor, de este tema? Inge, entonces solo el cortante nominal sería con el cortante del acero de refuerzo, ¿no es cierto? Es que Si cumpliría cumples esas estas dos dos condiciones. condiciones. Claro, Ok. claro. Entonces debes despreciar esta capacidad de corte. Que sí es importante, ¿no? A veces solamente con el hormigón puedo resistir el corte, ¿no? Pero cuando ya hablamos de corte por capacidad, debo chequear estas condiciones, ¿sí? ¿Algo más, por favor? Ya, vayan repasando estos temas, ¿no? Para el detallado de vigas, me interesa, o más bien deberían saber, diseño a flexión, diseño a corte y todo lo que tiene que ver con acero mínimo, acero máximo, ese tipo de cosas, cuantías, todo eso que tiene que ver con diseño de vigas, ¿sí? Para aplicar el ejemplo y luego entraremos a detallado de columnas de hormigón armado. ¿Sí? Las cargas obviamente las vamos a obtener del programa, ¿sí? Para que sea consecuente lo que ustedes van a hacer en el proyecto, ¿no? Listo, quedemos hasta ahí, nos vemos la próxima semana. Vayan avanzando con el proyecto. Que tengan un buen fin de semana, no cuídense. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego.